Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 14. Preferiría quedarme ciego. Texto del capítulo. Rem estaba agotada, pero dormir era lo último que le preocupaba y el urgente viaje de regreso a la capital no le había dado descanso. En el camino, les había preguntado a todos los mercenarios del Colmillo de Hierro en retirada si recordaban haberla conocido o siquiera haberla visto, y todos le habían dado la respuesta que temía. Mercenario 1. ¿Dijiste que te llamabas Rem-san? Lo siento, señorita, no recuerdo haberla conocido. Mercenario 2. Cabalgaste con Natsuki Subaru en la batalla de las ballenas. No es que te esté llamando mentiroso ni nada, pero habría jurado que Emilia Sanma estaba con él en ese dragón de Tierra Negra. Mercenario 3. La doncella de un noble rico en el campo de batalla. ¿No parece algo que hubiera olvidado de haberlo visto? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Vaya sitio para una ama de llaves. Incluso Hétaro, el líder de la unidad Colmillo de Hierro, no parecía recordar a Rem. Hétaro. ¿Y dijiste que fuiste tú quien entregó la invitación de Anastasia Sama a las negociaciones para ir tras la ballena blanca? Juraría que fue Subaru mismo. En fin, lo siento, Rem-san, no. De verdad creo que no nos conocemos. Rem. Entiendo, Hétaro-san. Rem se disculpa por quitarte el tiempo. Cada persona con la que Rem habló durante el regreso a la capital la dejó cada vez más preocupada por lo que podría haberle sucedido y lo que esto podría significar para el futuro en el que depositaba sus esperanzas. Había luchado codo con Hétaro y los miembros del Colmillo de Hierro que él lideraba, e incluso Hétaro le había salvado la vida personalmente con la ayuda de su hermana, Mimi. Sin embargo, incluso él parecía ignorar por completo su presencia. Hasta el momento, todas las señales apuntaban a lo impensable, y Rem se sumió en la preocupación durante el resto del apresurado viaje de regreso. Su espiral de temor y preocupación solo se interrumpió cuando el grupo que se retiraba finalmente llegó a la mansión Karsten. En cuanto llegaron a la mansión, Hétaro se dirigió a toda velocidad a la capital con algunos de sus mercenarios menos heridos para reunir refuerzos y acudir en ayuda del resto del convoy. Rem, en cierto modo, quería ir con ellos con la esperanza de ayudar a Cruz y Daniel si había alguna posibilidad de que siguieran con vida, pero no se atrevió a hacerlo. Rem ya rompió su promesa a Subaru-kun una vez hoy. Aunque fuera por Emilia Sanma, Rem prometió no correr riesgos innecesarios y aún así se puso en peligro. Que Rem fuera con los luchadores y regresara a un lugar tan peligroso solo para tranquilizar su conciencia sería, Rem. Terriblemente egoísta. Sentada entre los heridos en el césped de la mansión Karsten, Rem murmuró la última parte de su pensamiento en voz alta, casi olvidando que Emilia estaba sentada justo a su lado. Emilia. ¿Dijiste algo, Rem-san? Lo siento, solo Rem, intentaré recordarlo. Pareces muy preocupada. Rem. Rem simplemente estaba. Emilia Sama no recuerda la batalla en absoluto, ¿verdad? Emilia. ¿Una batalla? Así que la gente estaba peleando. ¿Por eso me llevabas? Rem. Sí. Emilia Sama estaba en peligro, y Rem se esforzaba al máximo por alejarla. La razón por la que Rem está molesta es que había mucha más gente a la que Rem no podía dejar que, mientras pensaba en las personas a quienes, por su debilidad, no había podido ayudar. Rem apretó los puños y miró el césped que se extendía bajo ella. No solo se trataba de Cruz, a quien Rem no había podido proteger, ni de Daniel, quien casi con toda seguridad había dado su vida para que ella pudiera escapar. La propia Emilia se había convertido en una víctima al intentar ayudar a Rem. Aún así, cuando Rem levantó la vista del césped y se armó de valor para mirar a Emilia, no vio ira ni frustración en los ojos morados de la semielfa. En cambio, solo vio confusión y preocupación. Preocupación por ella. Eso solo hizo que Rem se sintiera peor. Rem es un fracaso. Incluso cuando se quedó atrás y rompió su promesa a Subaru-kun, no pudo proteger a Emilia. Emilia debería estar furiosa con Rem, pero en cambio la trata con tanto cariño y preocupación. Debe ser porque no sabe que Rem tiene la culpa de Emilia. Sé que probablemente no sea un buen momento, pero está bien si te pregunto algo.
Rem se encogió de hombros, sin estar segura de si algo que pudiera decirle a Emilia sería de algún consuelo para ella. Rem. Lo que sea, Emilia-sama. Emilia. Perdona, no me acuerdo, pero, ¿somos amigos? ¿Tú y yo? Rem se removió incómoda. Como Emilia parecía incapaz de recordar siquiera lo más básico sobre sí misma, Rem podría haber esperado un sinfín de preguntas, y aún así, lo primero que Emilia preguntó la pilló desprevenida. Su primer instinto fue decir que sí de inmediato para que Emilia se sintiera tranquila en lo que debió haber sido un momento muy confuso, pero su mala conciencia la detuvo rápidamente. Rem ya ha dejado que Emilia-sama sufriera bastante hoy. Sería un error añadirle más mentiras cuando recuerda tan poco. Rem. No nos llevábamos bien, pero no diría que fuéramos amigos exactamente. Para ser sincera, Emilia-sama es mucho más cercana a Subaru-kun que a Rem. Emilia. Oh, ya veo. Emilia pareció triste al oír eso, y eso hizo que Rem se sintiera aún más culpable. Afortunadamente, Emilia se animó casi de inmediato. Emilia. Bueno, está bien, podemos ser amigos después. Y ya que hablamos de amigos, ¿puedes contarme más sobre ese Subaru-kun? Dijiste que es mi caballero, ¿verdad? ¿Y que somos buenos amigos? La inocente curiosidad de Emilia sorprendió a Rem, y cuando sus miradas se cruzaron, Emilia le dedicó una sonrisa alentadora. Sentimientos encontrados de gratitud y culpa llenaron el pecho de Rem. Rem no merece ser tratada con tanta amabilidad. Fracasó. Si Emilia-sama lo recordara todo, sin duda, Emilia. ¿Y también eres amiga de ese Subaru-kun? Aunque pareces muy molesta por la batalla de la que me salvaste, te alegras un poco cuando lo mencionas. Debe ser alguien muy especial. Rem. Subaru-kun es especial y es el apoyo más entusiasta de Emilia-sama. Siempre se esfuerza al máximo, e incluso cuando no lo logra, nunca deja que eso le impida hacer todo lo posible. Eso es algo que Rem adora de él. Con el rabillo del ojo, Rem vio que Emilia se estremecía un poco y su corazón se aceleró un poco. Rem. Emilia-sama acaba de recordar algo. ¿Quizás algo sobre Subaru-kun? Emilia. No, lo siento. Es que está refrescando un poco. ¿Crees que los que viven en esa casa grande nos dejarían quedarnos dentro un rato? Rem. Si Emilia-sama tiene frío, entonces no hay duda de que el personal de Crush-sama puede preparar un... Al principio, Rem respondió casi sin pensar, pero un pensamiento escalofriante la detuvo a mitad de la frase. Emilia-sama. ¿Frío? Rem nunca la había visto enfriarse, ni siquiera cuando el Atsumaki de Putsan congeló toda la mansión. Emilia. ¿Pasa algo, Rem? ¿Dije algo malo? Rem. No, no es eso, Emilia-sama. Rem se quedó absorta en sus pensamientos por un momento. Por favor, perdónala. Había innumerables preocupaciones dando vueltas en la cabeza y el corazón de Rem, cada una reclamando su atención, pero muchas escapaban a su control. No tenía poder para cambiar lo que les había sucedido o dejado de suceder a Cruz Chodanil en el campo de batalla. No tenía poder para comprender, y mucho menos para deshacer lo que le había sucedido a Emilia para dejarla en tal estado de confusión. Lo peor de todo, Rem no tenía forma de saber si la persona que amaba siquiera la recordaría cuando regresara. Cada una de esas cosas la hacían sentir pequeña e impotente, y mientras esos sentimientos amenazaban con arrastrarla bajo el agua, se aferró a la única cosa en la que aún confiaba: sus habilidades como sirvienta. Con esfuerzo, se levantó del césped y se quitó un poco de hierba y polvo de batalla del delantal antes de tenderle una mano a Emilia. Rem. Venga, Emilia-sama, puede descansar en la habitación donde Rem se ha estado quedando. Hay una cama recién hecha y una pequeña chimenea, y Emilia-sama puede calentarse todo lo que quiera. Emilia. ¿Harías eso por mí? Rem. Por supuesto, Emilia-sama. Rem le mostrará el camino. Las dos intercambiaron una cálida sonrisa y Emilia aceptó la mano de Rem, poniéndose de pie y siguiéndola por el césped hasta la puerta principal de la mansión. Al entrar juntas, Emilia dejó escapar un pequeño suspiro, y con solo una rápida mirada, Rem pudo ver que estaba contemplando el interior ricamente decorado de la mansión Karsten con ojos como platos. Mientras continuaban por el pasillo, los ojos amatista de Emilia parecían absorber cada pequeño detalle, como si estuviera en un mundo nuevo. Emilia. ¿Vive alguien en una casa así?
¿Qué hace con tanto espacio? Ren. Crush-sama es una mujer muy importante. A menudo tiene que atender a invitados importantes y cuenta con un equipo de sirvientes que también viven en la mansión. Emilia. ¿En serio? Debe ser divertido vivir en una casa tan grande con tanta gente junta en un solo lugar. Ren. A veces puede ser. Ren trabaja en una mansión como esta y disfruta de su trabajo. De hecho, así fue como conoció a Emilia-sama. De hecho, si no fuera por trabajar en la mansión donde se alojaba Emilia-sama, Ren tampoco habría conocido a Subaru-kun, así que está especialmente agradecida. El pensamiento de Subaru llenó el corazón de Ren con medidas iguales de calidez y preocupación, y ella luchó consigo misma mientras trataba de concentrarse simplemente en hacer su trabajo como sirvienta por el momento. Le facilitará las cosas si Emilia-sama está lo mejor cuidada posible por ahora. Quizás entonces, aún se alegrará de ver a Ren, aunque no. Ren no debería estar pensando así. Ren cuidará de Emilia-sama por ahora y afrontará sus miedos cuando lleguen. Todo irá bien, porque tiene que ir bien. Si hay algún problema, Subaru-kun ayudará a Ren a resolverlo. Cuando la pareja llegó a la puerta de Ren, Emilia continuó su parte de la conversación, ajena a los pensamientos que pasaban por la mente de Ren. Emilia. ¿Me estaba quedando en un lugar como este? Ren. Así es, Emilia-sama. Claro, su habitación en esa mansión es mucho más grande, pero debería estar cómoda aquí al menos un rato. Dicho esto, Ren giró la manija y abrió la puerta de su habitación de invitados, o al menos, lo había sido. Lentamente, sin comprender, entró en la habitación aparentemente intacta, con Emilia a cuestas. ¿Dónde está todo? Emilia. Ren. ¿Estás bien? ¿Pasa algo en la habitación? Ren. La cama, el escritorio y la silla de la habitación de invitados estaban donde debían estar, pero faltaban todas las cosas de Ren. Los libros y papeles que había traído al Capitolio para dar clases particulares de lectura y escritura a Subaru habían desaparecido del escritorio, sus uniformes extra ya no colgaban en el armario de la esquina, e incluso la cama estaba hecha de forma distinta a como Ren la había hecho antes de irse. Al adentrarse en la habitación, incluso pudo ver una fina capa de polvo sobre los muebles. En resumen, era como si nunca hubiera estado allí. Instintivamente, buscó el sólido y tranquilizador mango de su mazo de luces para calmar sus nervios, pero sus dedos se encontraron con la nada. Una nueva oleada de pánico se apoderó del corazón de Ren. Podría haber una explicación racional para todo esto, pero las explicaciones irracionales que se le ocurrieron parecían mucho más probables, y la compostura que Ren, con tanto cuidado, había mantenido comenzó a resquebrajarse bajo la presión que sentía en el pecho. Su respiración se volvió rápida y superficial, y la cabeza le daba vueltas. Una cosa era ser olvidada por sus conocidos, y una perspectiva aún más aterradora ser olvidada por sus seres queridos, pero quedarse sin forma de demostrarle a nadie la verdad de su existencia. Era demasiado para Ren, y empezó a temblar. Sintió como si la estructura misma de su cuerpo quisiera ceder y dejarla desmoronada en el suelo. Casi involuntariamente, oyó sus miedos salir de su boca en un susurro ronco. Ren no entiende. ¿Qué pasó? Es como si Ren nunca hubiera estado aquí. Ren sentía un mar de horror, pero mientras sus sentimientos amenazaban con consumirla, una cálida sensación la devolvió al presente. Aturdida, bajó la vista y vio con sorpresa que Emilia la rodeaba con sus brazos. Ren. Emilia-sama. ¿Qué estás? Emilia. ¿Tienes miedo de algo, verdad? Ren. Sí, Emilia. Entonces somos dos. Me da mucho miedo no poder recordar nada, sobre todo cuando me has dicho que tengo amigos y gente que me quiere. Tengo mucho miedo porque no recuerdo a ninguno y temo que eso los entristezca. ¿Puedes decirme de qué tienes miedo, Ren? Ren cerró los ojos y se estremeció un poco. Nunca antes había podido hablar abiertamente con Emilia sobre nada importante. Quizás por su diferencia de posición social, quizás por celos de la atención que Subaru le dedicaba, o quizás simplemente por su linaje, pero ahora mismo nada de eso importaba en lo más mínimo. Con un rápido ataque, el arzobispo del pecado de la gula había lanzado a Ren y Emilia al mismo barco, dejándolas a flote en aguas profundas.
Por primera vez, ambas existían en una situación de vulnerabilidad igual de importante, y aunque Rem se sintiera un poco culpable, saberlo le trajo un consuelo muy necesario. Rem. Emilia-sama no recuerda nada de sí misma ni de nadie más. ¿Es cierto? Emilia. Rem. Rem tiene el problema opuesto. Se recuerda a sí misma y a toda la gente que ha conocido, pero hasta ahora, nadie parece recordarla. Rem tiene una hermana y también a alguien más a quien ama. Rem tiene miedo porque no sabe si, no está segura de sí. Rem no tuvo el corazón para expresar abiertamente sus miedos más profundos, pero Emilia lo entendió claramente porque apretó sus brazos alrededor de Rem. Emilia. Gracias, Rem. Sé que dijiste que no somos exactamente amigas, pero aún así significa mucho para mí. Aunque Rem no tenía palabras para corresponder, sabía que la sensación de consuelo y alivio era mutua en cierto modo. Rem necesitaba que el mundo la conociera de nuevo, y Emilia necesitaba saber del mundo de nuevo. Por unos instantes, se quedaron allí juntas hasta que Emilia volvió a hablar. Emilia. ¿Puedo pedirte algo, Rem? Rem. Emilia-sama. Emilia. ¿Puedes contarme algunas cosas que no sé? Sobre mí y sobre ti también. Creo que podría ayudarnos a ambas. Rem respiró hondo antes de soltarse con suavidad de los brazos de Emilia y girarse para mirar a la semielfa a la cara. Emilia la miró con una expresión inocente y bondadosa, y Rem supo de inmediato que Emilia también estaba tomando en cuenta sus sentimientos. En cuanto escuchó la oferta, quiso aceptar, pero algo la detenía. Rem. ¿Está segura Emilia-sama de que quiere que sea Rem quien le hable de sí misma? Quizás alguien más cercano a ella podría ser lo mejor. Una mirada triste se dibujó en el rostro de Emilia y ella simplemente negó con la cabeza. Emilia. Puede ser, pero ahora mismo eres la única persona que conozco. Prefiero oírlo de ti que de otra persona, y además, Emilia se animó un poco y le dio a Rem una sonrisa amable. Emilia. Yo también quiero saber de ti. Aún no he renunciado a ser amiga tuya. Rem. Si Emilia-sama está segura, pero ¿por dónde empezamos? Emilia. Desde el principio. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos? Rem le indicó a Emilia que se sentara en la cama y empezó a encender la chimenea. Mientras trabajaba, empezó a contarle a Emilia todo lo que quisiera saber, desde cero. Rem. Emilia-sama y Rem viven en un reino llamado Lugúnica. Emilia-sama es una importante candidata política que aspira a convertirse en gobernante de Lugúnica algún día, y Rem es la criada principal de Roswaal-sama, su patrocinadora y anfitriona. Fue el comienzo de una historia que a Rem le llevaría horas contar. Rem le contó a Emilia sobre la selección real, el reino más igualitario y justo por el que Emilia había estado haciendo campaña, y sobre sus dos partidarios más cercanos. Puck, su espíritu contratado, y Subaru, su caballero autoproclamado. Rem le contó a Emilia lo que sabía sobre sus orígenes y sobre el tiempo que habían pasado viviendo con los demás en la mansión Roswaal. Mientras la escuchaba, Emilia parecía genuinamente sorprendida por todo lo que había podido hacer. Sin embargo, sobre todo, le interesaba su charla sobre espíritus, y le preguntaba todo lo que Rem hacía al respecto. Ante la insistencia de Emilia, Rem incluso le contó un poco sobre ella y Ram. Cómo llegaron a trabajar para Roswaal, su herencia aún y la vida que llevaban en la mansión. No pudo evitar emocionarse un poco al hablar de Tsunee-sama, y eso hizo sonreír a Emilia. Finalmente, llegó la batalla con la ballena blanca y el momento en el que ahora se encontraban. Rem. Así que mientras Puck-san luchaba para protegerte de un enemigo, y Daniel-kun arriesgaba su vida para darnos un poco más de tiempo, Rem recogió a Emilia-sama y huyó. Emilia-sama despertó mientras huíamos, así que recuerda todo lo ocurrido, ¿no? Emilia. Creo que todo está bastante claro desde ahí, pero aún queda mucho por asimilar. Esa Emilia-sama de la que me has estado hablando parece que era realmente especial. ¿Crees? Emilia se quedó en silencio por un momento, sus ojos amatistas se llenaron de una emoción que Rem no pudo identificar. Emilia, ¿crees que se ha ido para siempre? Si todo lo que dijiste de mí fuera cierto, me encantaría volver a ser yo misma. ¿Hay alguna manera de recuperar a esa persona? Rem no tiene ni idea, pero espera que sí. Quizás alguien más sabio que nosotros tenga la respuesta.
Emilia asintió solemnemente, con un pequeño ceño fruncido en sus labios. Emilia. Entonces parece que todavía hay muchas cosas que ninguno de los dos sabe, ¿no? Rem. Sí, lo hay. Ambas permanecieron en silencio un momento y asimilaron esa realidad, procesándola a su manera mientras la luz naranja del fuego les iluminaba el rostro. Para cuando Rem terminó de hablar con Emilia sobre lo básico y de responder a todas sus preguntas, ya había oscurecido y lo único que iluminaba la pequeña habitación de invitados era la chimenea, que seguía crepitando suavemente de fondo mientras pensaban. Rem observó cómo diversas emociones se turnaban en los delicados rasgos de Emilia, pero una cosa estaba meridianamente clara. Emilia-sama parece preocupada, tan preocupada como Rem. Rem sintió una punzada en el pecho, preguntándose si Emilia la vería igual de preocupada. Sintiendo de nuevo que su propia lucha y la de Emilia eran, de alguna manera, la misma, Rem abrió la boca para decir algo reconfortante, pero la seguridad que había estado a punto de darle murió en sus labios. De repente, Rem sintió la boca muy seca y el corazón le latía con fuerza. Al notar la extraña pausa de Rem, Emilia se sentó un poco más derecha y ladeó la cabeza hacia un lado. Emilia. Rem. ¿Pasa algo? Rem. ¿Puedes oír eso, Emilia-sama? Emilia cerró los ojos, pero cuando los volvió a abrir, no había ninguna comprensión nueva en ellos. Emilia. No. ¿Qué pasa? Rem. Parece que están llegando carruajes de dragones al jardín. Rem irá a echar un vistazo y te dirá lo que ve. ¿Te importaría esperar aquí, Emilia-sama? Emilia parpadeó unas cuantas veces, sin parecer entender algo. Emilia. Claro que está bien, pero ¿estás bien? De repente pareces muy asustada otra vez. ¿Qué pasa? Rem. Si llega un grupo grande, deben ser los supervivientes de la batalla de la que escapamos o el grupo de Subarcum que regresa de su propia batalla. Sea como sea, Rem tendrá gente a quien vigilar, si es que la recuerdan, claro está. La cara de Emilia se ensombreció un poco, pero se levantó de la cama y caminó hacia Rem. Emilia. ¿Te ayudaría si te acompaño? Si tuviera que hacer algo tan aterrador, no querría estar sola. Rem. Rem agradece la oferta, de verdad, pero esto es algo que debe afrontar sola. Ver la sutil decepción en el rostro de Emilia cuando rechazó la oferta de apoyo hizo que Rem se sintiera un poco culpable, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Emilia-sama ya lo está pasando bastante mal. Si lo que ocurre afuera le duele mucho a Rem, Emilia-sama querrá ayudarla, y sería injusto que Rem la cargara con cosas dolorosas tan pronto. Las únicas personas en las que Rem tiene derecho a apoyarse son Subarcum y Nee-sama. Nadie más tiene que preocuparse por sus problemas, y menos Emilia-sama. Emilia. Puedo esperar aquí si te parece bien. Pero prométeme que volverás después, ¿no? Rem. Emilia-sama. Emilia cambió su peso de un pie al otro y miró hacia abajo nerviosamente. Emilia. Es que, todavía no conozco a nadie más y no quiero estar sola mucho tiempo. En medio de su propia confusión interna, una ola de simpatía se apoderó de Rem y dio un paso adelante para darle a Emilia una palmadita tranquilizadora en el hombro. Rem promete que no abandonará a Emilia-sama, y si encuentra a Subarcum, también lo traerá a visitarte. Cuando se entere de que nos atacaron, se sentirá muy aliviado al saber que Emilia-sama logró escapar. Emilia. Está bien. Espero que las cosas no sean tan malas como te preocupa. Vuelve pronto. Emilia le dedicó a Rem una sonrisa tranquilizadora y, con un último apretón de hombros, Rem salió de la habitación para ver quién había llegado al jardín de la mansión. Mientras cruzaba apresuradamente el pasillo y bajaba las escaleras hacia la puerta principal, se marchó demasiado pronto como para oír a Emilia llamar a la habitación de invitados, ahora vacía. Emilia. Puck. Rem dijo que eras un espíritu que actuaba como un padre para mí, y. ¿Estás ahí? Me vendría bien alguien con quien hablar mientras Rem no está. Ya me siento muy sola. La súplica de Emilia no recibió respuesta, salvo el sonido de su propia voz resonando suavemente en las paredes sin adornos de la habitación de invitados. Rem se había estado preparando para lo que pudiera encontrar al salir, pero por mucho que se hubiera armado de valor, no habría podido prepararla para lo que estaba por venir, incluso antes de abrir la puerta y salir de nuevo.
Al llegar a la gran puerta de roble de la mansión, oyó gritos ahogados de dolor provenientes del otro lado. Quienquiera que hubiera regresado, estaba en un estado lamentable. Un nudo se formó en el estómago de Rem mientras permanecía allí, con la mano en el pomo de la puerta, reuniendo el coraje para abrir y salir. Los supervivientes de la caravana, o quizás el equipo de socorro que reunió Etaro-san, corrió la misma suerte que nosotros. Obligándose a dejar de dudar y abrir la puerta de golpe, Rem se horrorizó al ver lo que vio al salir al jardín de la mansión Karsten. Bañado por la luz de la luna llena, el jardín delantero era un caos de hombres heridos que gritaban, sanadores con aspecto frenético y supervivientes conmocionados del convoy en combate. Los gritos de los heridos eran terribles, pero lo peor de todo era que, por cada hombre que gritaba en el suelo o sentado con la cabeza entre las manos, parecía haber dos más completamente inmóviles y en silencio. La inquietud dio paso a la conmoción. Rem avanzó hacia el hospital de campaña improvisado como si estuviera en trance. El estómago se le encogió aún más al acercarse lo suficiente como para oler la sangre de los muertos y heridos a su alrededor. Al reconocer a algunos de ellos como soldados del convoy de Khrushchev, su primer pensamiento fue buscarlos a Khrushchev y a Danil entre los heridos, pero con tantos tirados por ahí, era difícil saber por dónde empezar. Mientras intentaba decidir qué hacer, Rem vio a un par de supervivientes, casi ilesos, hablando entre ellos. Parecían tener una conversación bastante acalorada, pero al terminar, uno se alejó, dejando al otro sentado solo sobre una caja de suministros. Al ver una oportunidad, Rem se acercó al hombre sentado y le habló. Rem, disculpe. ¿Es usted un sobreviviente del convoy atacado? ¿Sabe si Khrushchev está viva? ¿O Danil Petrel, el médico? Soldado. Por un instante, el soldado se quedó mirando a Rem sin comprender, como si hablara en un idioma que él no entendía. Pensando que no iba a responderle, Rem se giró para buscar a alguien más a quien preguntar, pero una voz ronca la detuvo rápidamente a sus espaldas. Soldado. Mi mejor amigo me miró a los ojos y me dijo que no nos conocíamos, ¿sabes? La cosa es que creo que él también lo creyó. A pesar de lo ansiosa que estaba Rem por descubrir qué les había pasado a Khrushchev y Danil, esa frase la detuvo en seco. Casi involuntariamente, se giró para mirar los ojos vacíos y exhaustos del soldado. Pareciendo registrar vagamente que había captado la atención de alguien, levantó la vista, su mirada atravesó a Rem y se perdió en la distancia. Soldado. Y no era solo él. Parece que ya nadie me conoce, por mucho tiempo que los conozco. ¿Te lo imaginas? Rem no tiene por qué hacerlo. Ella también formaba parte de la caravana, y desde el ataque, nadie que la conozca la ha reconocido. La pregunta del soldado seguramente había sido retórica, pero cuando Rem respondió con sinceridad, la niebla en sus ojos pareció disiparse un poco. Era como si recién ahora se diera cuenta de que ella estaba allí. Soldado. ¿Tú también, eh? Lo siento. El soldado le dirigió a Rem una mirada de genuina simpatía, aunque sus ojos todavía parecían mirarla un poco a través de ella. Soldado. Tengo esposa, ¿sabe? Me da miedo volver a casa ahora. No sé si podría soportar verla con cosas como, bueno, ya me entiende. ¿Tiene usted a alguien así, señorita? ¿Cómo dijo que se llamaba? Rem. Y sí, Rem tiene a alguien a quien quiere mucho. Está fuera de la capital ahora mismo, pero debería volver pronto. Soldado. Rem, ¿eh? Mi nombre es, olvídalo. Probablemente ya no importe mucho. Puedes llamarme Soldado San si quieres. El soldado hizo una pausa y apretó los puños con fuerza por un momento antes de continuar con un movimiento de cabeza. Soldado. En fin, si tienes el valor de esperar aquí a ver qué pasa cuando ese alguien tuyo regrese, eres más valiente que yo, Rem-san. Aún así, no me pediste consejo, así que no voy a seguir con el tema. Rem. Por unos segundos, se hizo el silencio entre ellos, mientras cada uno pensaba en la aterradora posibilidad de regresar con seres queridos que tal vez no los recordaran en absoluto. Aunque eran completos desconocidos, eran uno y el mismo en ese momento, y Rem no tuvo el valor de romper el silencio ella misma. Aún así, el soldado parecía no querer seguir pensando en esa posibilidad, así que cambió de tema. Soldado.
¿Me estabas preguntando algo hace un minuto? Lo que sea que dijiste cuando te acercaste, no lo entendí. Aún conmocionada por las implicaciones de lo que había dicho el soldado de aspecto demacrado, Rem tuvo que hacer un gran esfuerzo para concentrarse en la tarea en cuestión. Cerrando el puño con fuerza, clavó las uñas en la palma, dejando que el dolor la aferrara al momento. No dijo ni una palabra hasta que se le despejó la mente. Rem busca Krush-Samaya, un soldado llamado Danil Petrel. Estuvo cerca de ellos durante la batalla y está muy ansiosa por saber si están bien. Soldado, Krush-Sama está viva, pero está muy mal. Creo que perdió un brazo. Está en ese círculo de carros, si de verdad quieres verla en ese estado. En cuanto al otro, dijiste Petrel, ¿verdad? El médico. Pelo azul como el tuyo. Es de mi compañía. Mirando hacia atrás desde el lugar donde el soldado había dicho que estaba Krush, Rem sintió un poco de esperanza cuando se dio cuenta de que el hombre parecía conocer a Danil. Rem, ¿sí? ¿Sabes si está bien? Soldado, no, lo siento. No lo he visto desde que salimos para la capital, pero podría estar por aquí. Si no quiere buscarlo solo, busque al sargento Primero Delgado. Él ha estado manejando la lista de bajas desde que llegó el equipo de relevo. Rem sintió un nuevo vuelco al sentir que sus esperanzas se desvanecían. Al mirar a su alrededor, tampoco vio a nadie que pareciera llevar una lista en la mano. Rem, ¿sabe el soldado San dónde se puede encontrar a este sargento? Soldado, ahora mismo no. He estado un poco despistado, ¿sabes? En fin, no te lo puedes perder. Tiene la cabeza vendada y además tiene una herida bastante grave en la pierna. Mira un poco a tu alrededor y lo encontrarás por aquí. Rem, gracias por tu ayuda, soldado S. Espera. Cuando estaba a punto de terminar de agradecerle al hombre e irse, a Rem se le ocurrió una idea y se detuvo. Rem, antes de que Rem se vaya, le gustaría saber el nombre de soldado San. Soldado. Te lo dije, nadie lo recuerda. Ya no importa, Rem. Aún así, a Rem le gustaría saberlo. El hombre se movió incómodo en su cajón y dudó por un momento antes de finalmente ceder. Soldado, András. András Grell. Rem, gracias por tu ayuda, András-san. Rem te desea todo lo mejor. András. Yo, gracias también, Rem-san. Espero que encuentres a quien buscas. Escuchar a alguien pronunciar su nombre pareció aliviar un poco la ansiedad de András, quien se despidió con un pequeño saludo. Rem le devolvió una cortés reverencia y se dirigió directamente al grupo de carros donde se encontraba Krush. Ahora su nombre no es insignificante. Quizás, si realmente ocurre lo peor, Emilia-sama podría darle un poco de significado al nombre de Rem. Mientras Rem se acercaba al lugar donde András le había dicho que podría encontrar a Krush, hizo todo lo posible por vigilar al sargento que llevaba el recuento de bajas, pero aún así era una tarea difícil. Por muy difícil que le hubiera resultado encontrar a Danil sola, encontrar a un hombre cojeando y con vendajes pesados entre los restos destrozados del regimiento de guardias de Krush fue como encontrar una aguja en un pajar. Aplazando la búsqueda de Danilo del sargento Delgado y su lista de bajas por el momento, respiró hondo y se deslizó dentro del grupo de carros que rodeaban a Krush, ocultándola de la vista. Una cosa a la vez. Rem les falló a Krush-sama y a Danil-kun. Es justo que ella los vigile. Cuando Rem entró en el círculo de carros, no pudo encontrar a Krush de inmediato. Simplemente había demasiados sanadores y soldados heridos alrededor de Krush, y sus cuerpos la impedían verla. Tras un instante de vacilación, Rem comenzó a abrirse paso entre la multitud, abriéndose paso entre la gente con cuidado y colándose entre ellos para llegar al frente. No fue tan difícil como había imaginado. La mayoría de los soldados parecían mirar a su duquesa con incredulidad. Apenas notaron a Rem mientras ella los empujaba, y enseguida se encontró al frente, pudiendo finalmente ver bien a Krush. Al ver a Krush, Rem sintió una punzada de culpa y lástima en el pecho. Tal como había dicho András, la duquesa seguía inconsciente y prácticamente le faltaba un brazo. Su cabello estaba desparramado por el suelo alrededor de su cabeza y su piel lucía terriblemente pálida, casi azul. Los sanadores que atendían a Krush le habían quitado el torniquete del brazo a Danil y habían detenido el flujo de sangre con magia curativa, pero ni siquiera habían tocado su brazo amputado.
Rem respiró hondo mientras observaba el brazo, firmemente atado a una de las piernas de Krusch con una venda de tela. ¿Fue obra de Daniel-kun? Para que el brazo de Krusch-sama pudiera salvarse. Aún así, está en pésimas condiciones, todo porque Rem no pudo hacer nada por ella, lo único que Rem puede hacer ahora es rezar para que Krusch-sama se recupere. A la primera oportunidad que tuvo, Rem llamó a uno de los sanadores que parecían menos ocupados y lo bombardeó con una serie de preguntas. Rem, disculpe. Rem lamenta molestar, pero ¿cómo está Krusch-sama? ¿Sobrevivirá? ¿Podrá conservar su brazo? Sanador. No despertará en un rato, pero vivirá, y eso ya es un milagro. Ferrisdo no podría reimplantarle el brazo, pero eso está fuera de nuestro alcance hasta que regrese. Incluso a través de la máscara médica de tela que llevaba sobre su boca y nariz, Rem pudo ver un ceño fruncido en el rostro del sanador. Sanador. Aún así, si no fuera por ese torniquete, se habría desangrado al instante, y si no fuera por alguien que la envolvió en esa lona de ahí, también podría haber sufrido hipotermia. Quién sabe, a muchos otros les pasó. Tras el gesto del sanador, Rem notó por primera vez que había un trozo de lona arrugado no muy lejos de donde Krusch yacía en el césped. No estaba segura, pero parecía provenir de la capota de uno de los carruajes de dragones destruidos. Rem. Gracias, sanadora. Rem sabe que tienes un trabajo importante que hacer, pero ¿sabes dónde puede encontrar al sargento Dell? El informe de bajas está completo. ¿Ya se despertó Krusch-sama para recibirlo? Soldado. No, aún no se ha despertado. Lo siento, sargento. Tendrá que esperar. Maldita sea, esto no pudo haber sucedido en peor momento. Tanto Wilhelm Dono como Ferris Dono salieron con Natsuki-san en esa segunda misión, ¿quién se supone que se hará cargo ahora? Rem dio un pequeño respingo. Justo cuando empezaba a preguntarle al sanador por él, el encargado del recuento de bajas llegó al final del círculo de carros y empezó a hablar con uno de los soldados. Tras disculparse rápidamente con el sanador y dirigirle a Krusch una última mirada de arrepentimiento, se abrió paso entre los preocupados espectadores, dirigiéndose directamente hacia el hombre de la lista. Cuando atravesó la última fila del círculo y vio al sargento Delgado, vio que András no había exagerado en lo más mínimo. Delgado tenía toda la cabeza vendada, salvo los ojos, y se mantenía en pie con una muleta. Aún así, no parecía tan abatido como el resto de los supervivientes. Entre las vendas de su rostro, su mirada era aguda y alerta, y era más alto que la mayoría a pesar de su pierna herida. Sin dejar de hablar con el otro soldado, revisaba diligentemente un pequeño cuaderno de bitácora encuadernado en cuero. Al acercarse Rem, sintió una leve y sombría sonrisa dibujarse en sus labios. Incluso en una situación tan terrible, no todos se han dejado desesperar. Krusch-sama estaría orgullosa. Rem, ¿es usted el sargento Delgado? ¿El que lleva la cuenta de las bajas? Delgado. Lo soy, y acabo de terminar la final, una criada. ¿Qué haces en un lugar como este? ¿Conocías a alguien que cabalgara con nosotros? Al ver a Rem, Delgado cambió su tono, y a pesar de las vendas que le cubrían el rostro, Rem pudo ver la confusión en sus ojos. Por muy desalentador que fuera que otra persona confirmara que su visible participación en la subyugación de la ballena blanca había sido olvidada, Rem esperaba una respuesta así. Rem. Es un placer conocerlo, sargento Delgado. Me llamo Rem, y aunque suene extraño, participé en la batalla contra la ballena blanca junto a los soldados de Krusch-sama. Al oír la explicación de Rem, la confusión de Delgado dio paso rápidamente a una mirada comprensiva. Volvió a abrir su cuaderno y garabateó algo rápidamente antes de volver su atención a Rem. Delgado. Hemos tenido muchos casos así, por desgracia. Hombres con uniformes de la casa Karsten que nadie conoce ni recuerda, pero que juran haber participado en la batalla y en el convoy de regreso. Peor aún, algunos de los que nadie recuerda están inconscientes y no se les puede despertar, ni siquiera con magia curativa. Ren. ¿Y ha habido otros que no recuerdan nada en absoluto? Delgado. Así es, señorita. Aproximadamente un tercio de los hombres que sobrevivieron a la emboscada son así. No tienen ni idea de qué pasó, dónde estamos, ni siquiera saben sus nombres. Tuvimos que confiar en los demás soldados de sus unidades para que los identificaran correctamente para el registro de bajas.
Al igual que Emilia Sanma, había muchas cosas que Rem no entendía y, en circunstancias normales, habría preferido hablar más tiempo con Delgado, pero ahora tenía algo más urgente que atender. Escuchar sobre la magnitud de las bajas y su estado la llenaba de ansiedad por saber qué había sido de Daniel. Rem. Sobre el registro de bajas, ¿podría el sargento Delgado buscar a alguien si Rem le da su nombre? Delgado. Si recuerdas su nombre, significa que no los han olvidado como a ti, y acabo de terminar de contabilizar a todos los que aún conservamos. ¿Cómo se llamaban? Rem. Daniel Petrel. Delgado. Eso sí me suena, así que veamos. Delgado abrió su cuaderno de bitácora y empezó a hojear la lista. Mientras Rem observaba cómo sus ojos recorrían cada página, empezó a sentir la boca seca y el estómago encogido. El horrible grito que había oído a sus espaldas al huir del ataque con Emilia al hombro se repetía en su memoria, y deseó desesperadamente que el joven hubiera sobrevivido. Después de todo, Rem no vio lo que le pasó a Daniel Kun. Quizás solo estaba, Delgado. Soldado Daniel Petrel, médico de la segunda compañía, aquí está. Ah, es cierto, Rem. ¿Está vivo? Delgado leyó la entrada de su libro una vez más antes de cerrarlo suavemente con un suspiro de decepción. Delgado. Casi seguro que no. Lo tenemos como desaparecido en combate, dado por muerto. Rem. Presumo. ¿Eso significa que hay alguna posibilidad de que haya sobrevivido? Delgado negó con la cabeza solemnemente, aplastando la esperanza de Rem de que de alguna manera, contra todo pronóstico, el sacrificio de Daniel por ella y Emilia no había sido definitivo. Delgado. No deberías hacerte ilusiones, Remsan. Eso significa que murió, pero no encontramos su cuerpo. Lo más probable es que uno de los cuerpos que está demasiado dañado para identificarlo sea el suyo. O eso, o simplemente no recuperamos su cuerpo. Había mucho lodo después de que se derritiera la nieve, así que, en cualquier caso, lo único que su unidad reportó haber encontrado fueron los restos de su maletín médico. Rem lo entiende. Gracias Delgado. Claro. Lamento que las noticias no hayan sido mejores. Sin decir una palabra más, Rem se acercó a la carreta más cercana y se sentó con la espalda apoyada en ella, oculta por la sombra que proyectaba la luz de la luna. Quería vomitar, pero no había comido desde antes de la batalla con la ballena blanca y tenía el estómago completamente vacío. En cambio, sintió náuseas sin remedio. Entonces Daniel Kun está muerto. Alguien murió para que Rem y Emilia Sama sobrevivieran. A Rem le daba vueltas la cabeza mientras intentaba asimilar esa horrible idea. Parecía imposible. Alguien había dado su vida, y ella lo había dejado hacerlo sin apenas rechistar. Había recogido a Emilia y huido, dejando a Daniel solo para dar la suya a cambio de menos de un minuto de ventaja. Rem lo había dado por muerto, y ahora estaba muerto. Era un resultado tan simple, predecible incluso, y sin embargo, de alguna manera no parecía real. Su brutal simplicidad no le dejaba a Rem ningún lugar donde esconderse de su propio juicio, y cuanto más pensaba en ello, más amargos se volvían sus pensamientos. Rem lo permitió. Quizás si hubiera insistido más, no habría sucedido. Daniel Kun se lastimó la pierna, pero le hizo lo mismo a esa bruja cultista. Quizás todos habríamos escapado si Rem no hubiera dejado que se desperdiciara la vida tan rápido. Mientras Rem se sentaba allí, sumida en una espiral descendente, las lágrimas de frustración comenzaron a brotar de sus ojos. La mínima esperanza a la que aún se aferraba con desesperación se desbordaba por sus mejillas y se hundía en la tierra bajo sus pies. La esperanza parecía ridícula después de lo que había permitido que sucediera y lo que decía de ella. Al combinar eso con su situación actual, todo parecía de repente insignificante. Daniel Kun se sacrificó para salvar a Emilia Sama y a Rem, ¿pero para qué? Salvó la vida de Emilia Sama, pero le arrebataron todo lo demás. Y Rem vivía para defender a Subaru-kun, pero ¿cómo puede hacerlo ahora? Habrá olvidado a Rem como todos los demás, y se destrozará al ver que Emilia Sama lo ha olvidado a él junto con todos sus demás recuerdos. Emilia Sama es un contenedor vacío y Rem es una don nadie y un fracaso. ¿Fue por eso por lo que Daniel Kun desperdició su vida? ¿Lo habría hecho de haber sabido la insignificancia que estaba salvando?
Rem tenía muchos años de experiencia con la autocrítica despiadada, y ahora que había aceptado plenamente que todos debían haberla olvidado, el único pequeño consuelo que podía encontrar era que al menos nadie la extrañaría si se iba. Nadie sabría que su insensatez e incapacidad habían permitido que quienes la rodeaban sufrieran tanto daño. Subaru-kun y Neo-sama no tendrán que preocuparse por lo que haya sido de Rem, y Emilia-sama no la conoce lo suficiente como para lamentarse si nunca regresa. Al menos, Rem podría desaparecer sin demasiada culpa. Quizás sería mejor así. Rem se iría y nadie más tendría que sufrir. Abran paso. Ya voy. Rem podría haberse quedado allí sentada, llorando y hundiéndose en un abismo de desesperación el resto de la noche si nadie la hubiera molestado, pero incluso destrozada como estaba, no estaba completamente muerta para el mundo exterior. El traqueteo de un carruaje de dragones que cruzaba a toda velocidad el césped la sacó de sus pensamientos, mientras su conductor gritaba advertencias a cualquiera que se cruzara en su camino. Rem oyó como el carruaje derrapaba hasta detenerse bruscamente justo fuera del círculo de carros, y apenas unos segundos después se oyó una voz aguda y familiar. «Ferris, ¡muévete! Quítate del camino, ahora mismo. Déjame verla». Mientras Rem observaba con la mirada perdida, el grupo de soldados que se había reunido alrededor de Crusch se dispersó, dejando solo a los sanadores que curaban las heridas de la duquesa. Incluso ellos fueron ahuyentados, dejando a Ferris solo al lado de Crusch. En cuanto Ferris se arrodilló en la hierba junto a Crusch, Rem lo vio llorar desconsoladamente. Sus lágrimas brillaban suavemente a la luz de la luna. «Ferris. No, no, no. ¿Quién te hizo esto, Crusch-sama?» Tu brazo, a pesar de sus lágrimas, que seguían fluyendo sin cesar, Ferris no tardó más que un instante en ponerse a curar a su ama. Al extender las manos sobre su cuerpo y comenzar a aplicar su magia curativa, un poderoso resplandor mágico emanó de sus palmas, bañando al caballero y a su ama en una suave luz azul. «Ferris. Todo va a estar bien, Crusch-sama. Ferry está aquí para ayudarte. Duerme, y cuando despierte, tendrás el brazo recuperado y nada te dolerá. Ferry lo promete. Ferry lo promete». Rem observaba la escena que se desarrollaba ante ella con los ojos hundidos. Pensamientos sobre cómo había dejado atrás a Crusch, al igual que a Daniel, comenzaron a aflorar en su mente, pero fueron borrados al instante por algo que apareció a unos 12 metros de donde Ferris estaba encorvado sobre Crusch. Al otro lado del círculo de carros, dos personas más entraron en el recinto, una tras otra. El primero fue Wilhelm. Con su elegante traje, cubierto de sangre y polvo de batalla, el aura temible del viejo espadachín era tan imponente como siempre. Aún así, al ver el estado de Crusch, su expresión se tornó aún más sombría, con la frustración mezclada con una furia fría en su rostro severo. Empezó a decirle algo a Ferris, pero para entonces Rem ya no le prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en la segunda persona que entró en el círculo de carros. Era el hombre que Rem amaba, y al verlo por primera vez, sintió una punzada de dolor en el pecho. En resumen, Subaru se veía fatal. Su chándal negro y amarillo estaba arrugado y roto, su cabello era un completo desastre, y Rem podía ver, incluso desde lejos, que tenía enormes ojeras. Era como si Subaru no hubiera dormido en una semana, e incluso su andar se había deteriorado hasta convertirse en un andar exhausto y desgarbado. Ver a Subaru así le dolía el corazón a Rem. Cada fibra de su ser deseaba correr hacia él, abrazarlo y abrazarlo hasta que pudiera sonreír de nuevo. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero estaba segura de que era algo que ya no podría suceder. Subaru-kun no encontraría consuelo en el abrazo de un completo desconocido, por mucho que ese desconocido lo amara. Y si Rem tiene que ver a Subaru-kun mirarla como a un desconocido, algo en el fondo de Rem le decía que eso sería demasiado para ella. Una cosa era ser olvidada por quienes habían luchado junto a ella, o por Emilia, o incluso por su amada Neo-sama. Dolería, pero quizá pudiera enmendarlo o superarlo con el tiempo. Otra cosa completamente distinta era ver a la persona que amaba mirándola con los ojos de una extraña, y mucho menos verlo volver a adular a Emilia, completamente inconsciente de cuánto le dolería. Mientras todos esos pensamientos cruzaban la mente de Rem, un nuevo impulso comenzó a surgir en ella.
Rem necesita irse ahora mismo, antes de que Subaru-kun se acerque más. No puede mirarlo a los ojos y darse cuenta de eso. El primer instinto de Rem fue correr hacia Subaru, pero su segundo instinto fue justo el contrario. La habían olvidado, y estaba segura de que eso era tan cierto para Subaru como para cualquier otra persona. El mero pensamiento era increíblemente doloroso y dejaba a Rem con una pequeña y marchita esperanza. Si nunca tuviera que ver esa mirada desconocida en los ojos de Subaru, tal vez, solo tal vez, podría rechazar la horrible realidad que se presentaba ante ella con tanta claridad. Tal vez al menos podría vivir el resto de su vida con la cabeza enterrada en la arena. Ese instinto de huida era fuerte, y casi por voluntad propia, las extremidades de Rem comenzaron a moverse. Mientras se levantaba lentamente de la sombra del carruaje dragón y se daba la vuelta, algo que uno de los soldados le había dicho antes se reprodujo en su mente. András. De todos modos, si tienes el estómago para esperar aquí y ver qué pasa cuando ese alguien tuyo regrese, eres más valiente que yo, Rem-san. Rem dio su primer paso alejándose de Subaru y una risa tranquila y amarga escapó de sus labios. Rem no es valiente. Esperaba que tal vez algún día Subaru-kun le enseñara a hacerlo. Qué tonta fue Rem al pensar que podría tener un futuro así. Con eso, Rem salió disparada, echando a correr tan desesperadamente como la que las había alejado a ella y a Emilia de la emboscada. Ahora, igual que entonces, estaba segura de que mirar atrás significaría la muerte para ella, aunque esta vez la amenaza no era para su cuerpo, sino para su alma. Mientras sus pies golpeaban la superficie del césped, alejándola de Subaru, oyó un grito de sorpresa a sus espaldas. Subaru. Oye. Espera. ¿A dónde vas? Con lágrimas de absoluta desesperación y angustia en sus ojos, Rem puso todo lo que tenía en correr más rápido. Fin del capítulo. Nota del autor. 2 semanas de espera. Un capítulo un poco más corto de lo habitual. Se está agotando el impulso de los lásers. Por suerte, no. Las vacaciones, y la vuelta al trabajo después, ralentizaron bastante el ritmo, pero por fin volvemos al trabajo con nuestro primer capítulo de 2025. Pronto habrá más. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. MM.